Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de eFootball. Yo soy Cuco Mosqueda, les doy la bienvenida a mi canal. Aquí comenzamos un nuevo video y hoy tengo un tutorial de tiros libres para que no le pongas trabas a la diversión. Traemos la mega curva, el knuckleball, el tiro de bola seca y también tres maneras diferentes de engañar al portero. Si tu rival es muy bueno tomando al portero, pues aquí tenemos la solución para que no te lo pierdas. Y si también te estás preguntando si funciona para todo tipo de consolas, claro que funciona para todo tipo de consolas, así que ponte a practicarlo y chécalo muy bien el tutorial, porque si te sirve, compártelo con todos tus amigos y déjanos un buen like para que nos apoyes, porque tu presencia es muy especial en el canal. Pero ahora quiero comentarte que era así hace, suscríbete a el mejor canal que le pone diversión a este juego. Y sin decir más, vámonos al tutorial de una vez. Jack it up. 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 Comencemos con la mega curva. Y como en eFootball ha cambiado todo, ¿qué necesitamos para realizar este tiro? Necesitamos que el jugador en turno cuente con 80 de efecto hacia arriba. ¿Y cómo le vamos a dar la mega curva? Vamos a jalar el joystick una esquina abajo, dependiendo donde esté ubicado el tiro libre. Nos vamos a posicionar con Coutinho y lo normal sería un tiro ubicando el poste en la cabeza del segundo jugador, pero como le vamos a dar una mega curva, le vamos a dar hasta el hombro del tercer jugador, dependiendo la distancia del tiro libre, entre 50 y 75% del tiro. Jalamos el joystick hacia abajo a la esquina y mira nomás dónde entra. Pero si hay alguna duda, vamos por otro ejemplo y otra jugada de tiro libre. Aquí tenemos a Coutinho nuevamente, y como la jugada está un poco más lejana de la portería, le vamos a dar un poco más de fuerza. La ubicación sería igual. En vez de ubicarlo en la cabeza del segundo jugador, le daríamos hasta el hombro del tercer jugador. Realizamos el tiro por igual entre 50 y 75%. Jalamos el joystick hacia abajo y mira más, palo y adentro. ¡Qué golazo! Vamos por el siguiente. Ahora hagamos el knuckleball. ¿Y qué se requiere para realizar este tiro? Necesitamos que el jugador cuente con habilidad de tiro con empeine. Vamos a mover el jugador un poco dependiendo hacia donde esté cargado el tiro libre. Vamos a apretar una vez el botón de tiro y una segunda vez lo vamos a mantener hasta que llegue a la portería sin mover más el joystick. Aquí te lo vamos a explicar mejor en la jugada, y si queda una duda, lo vamos a poner adelantito en cámara lenta. Presionamos el botón dependiendo la distancia entre un 70 y un 95%. Le damos una vez, le damos una segunda vez, mantenemos presión y mira cómo vuela ese balón hasta clavarse en la portería. ¡Qué golazo! Y si quieres ver el momento preciso de apretar la segunda vez el botón, aquí te lo dejamos en la cámara lenta. Mira nomás, antes de que caiga el pie, presionamos y a cobrar, papi. ¡Sí! Una segunda vez con Cristiano Ronaldo para que no quede la duda. Cargado hacia el otro lado, le damos un poco hacia la izquierda, le damos presionar una vez al botón de tiro entre un 70 y un 95. Volvemos a presionar el botón y lo mantenemos hasta que llegue a la portería. Y mira nomás qué bonito vuela hasta que se clave el gol. Así que vamos por el siguiente tiro, porque este fue un golazo. Turno de realizar el tiro de bola seca. Este tiro es igual con un jugador que tenga tiro con empeine, pero específicamente con Aubameyang. Buscamos el ángulo inferior izquierdo, le damos casi a la barra completa, volvemos a presionar como si hiciéramos el knuckleball y mira nomás cómo sube y cae en el ángulo inferior. Vamos a verlo en cámara lenta para que no quede la duda. Lo hacemos casi parecido al knuckleball, pero con Aubameyang. ¿Y por qué ponemos a Aubameyang? Porque él viene muy destacado en My Club para que te diviertas al momento de realizar tiros libres como estos. Vamos a hacer otro ejemplo para que no quede la duda. Buscamos el ángulo inferior izquierdo porque va a subir y va a bajar la bola. Le damos más o menos entre 90 y 95. Volvemos a presionar y mira nomás, eleva, baja y qué bonito se clava. ¡Qué golazo!
Momento clave del tutorial, cómo engañar a los porteros. Pues traemos 3 maneras diferentes y la última, la más efectiva. Pero para eso necesitamos jalar al segundo tirador. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo presionando L1, cruceta hacia arriba como lo vemos en el ejemplo. Y vamos a posicionar al tirador con el segundo. Con el segundo lo vamos a posicionar y nos vamos a adelantar al tiro con L1 presionado. Disparamos con una mega curva y mira nomás, papi, impresionante dónde entró ese tiro. ¿Sí viste dónde entró y cómo lo realizamos? Bueno, aquí te lo dejo en cámara lenta para que lo cheques a detalle. Presionamos primero el L1, lo mantenemos, sacamos el tiro, se adelanta el segundo jugador y vámonos a cobrar. Y si tu rival es muy bueno para mover al portero, pues adelántate tú a él. Si sientes que lo va a tomar para adivinar la trayectoria en el tiro libre, búscale su poste, él no se va a dar cuenta. Le buscamos el ángulo, nos adelantamos con el segundo tirador manteniendo presionado L1 y disparo con el joystick hacia adelante para que tome fuerza. Y mira nomás, impresionante, qué golazos, compártelo con todos tus amigos para que la diversión no pare en eFootball. Y déjanos un buen like si el video te está gustando. Así que vamos por la tercera forma de engañar a los porteros y la más efectiva para mí. Vamos a jalar al segundo tirador, le vamos a engañar a Mago con el primero, disparamos, amagamos con el R1 y volvemos a disparar con el segundo. Y mira nomás, ¿sí viste cómo se movió para adivinar la trayectoria del portero y se quedó bugueado? ¿No? Pues aquí te lo dejo en la repetición en cámara lenta para que lo cheques a detalle. Disparamos con el primero y rapidito cancelamos con R1. Enseguida disparamos con el segundo jugador. Él intenta regresar a la portería, pero muy tarde que ya te cayó el gol. Vámonos a cobrar y vamos por el último ejemplo para que no quede la duda. Tenemos a Cristiano Ronaldo de una, pero no. Necesitamos al segundo jugador para engañar al portero. Lo jalamos con L1 y cruceta hacia arriba. Posicionamos el tiro para el segundo jugador. Engañamos con el primero como tiro. Cancelamos R1. Disparamos enseguida con el segundo jugador. Le damos una mega curva y vámonos a cobrar, papi. La manera más efectiva de engañar a los porteros. Y está muy reventado este tutorial para que lo compartas con todos tus amigos. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado y muchísimas gracias por verlo y compártelo con todos tus amigos porque está muy reventado. Los mejores tiros libres en eFootball para que no le pongas trabas a la diversión. Y como dije comenzando el video, es compatible con todas las consolas para que lo pongas a prueba y lo practiques y no te quedes atrás. Y también suscríbete a al mejor canal que le pone diversión a este juego, de donde se pueda rascándole de a poquito. El chiste es que nos divirtamos todos juntos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.